Términos informales, vamos a ir ya a nuestra primera entrevista de la mañana. Lucía Topolánski, primera vez que nos visita luego de las elecciones, con lo cual corresponde felicitarla. Y yo la felicitaría doblemente, porque tengo la sensación de que todo lo que fue la estrategia del Frente Amplio en esta elección, desde el modo en que se paró, el candidato que se eligió, la incorporación de figuras importantes como Blanca Rodríguez, en fin, todo eso yo tengo la sensación que salió de la chacra, así que la felicito doblemente. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no te diría. Hay ideas uno tiene... nosotros somos jubilados. Más o menos, ¿no? Y tenemos tiempo, Con una más tiempo actividad. para pensar, no. Ok, del trabajo político. Acá. Entonces, y uno tiene la ventaja de la experiencia. Entonces hay cosas que podemos hacer ahora. Nuestro sector político tiene su dinámica y en realidad la campaña que yo lo he felicitado a mis compañeros, nos hicieron un campañón, la hicieron ellos a gastarse la suela de los zapatos, porque nosotros no creímos tanto o no nos confiamos tanto solo en la comunicación digital. Esa llega a un público, es verdad, pero no llega a todo el público. Y hubo momentos, yo participé en la interna, después ya no pude participar, en que en la cancha estábamos solos, no solo en relación a otro sector del frente, sino en relación a todo la presencia de todo el oficialismo. No había tirios ni troyanos, había barrios pequeñitos, y hubo un fin de semana que hicimos 100 actividades, 609. Chiquitas, medianas y grandes, pero uno suma, y como de a uno come la gallina, eso después apareció en los votos. Usted dice que iban a lugares donde realmente no iba nadie más que el Sí, que de la no, porque 609. le preguntas a los vecinos, y los vecinos te dicen, ustedes son los primeros que vienen. Ahora, eso es cierto, la verdad, Entonces ese mérito no es de la chaca, ¿no? Te lo digo porque yo creo que las cosas, es muy importante lo que hicieron los compañeros de trillar. Pero bueno, pero ahí también hay Mujica, cuando era diputado, en fin, tuvo muchos años en que mandaba cassettes a las radios del interior. Iba todos los jueves. Exactamente. Salía del fondo de mi casa, tomaba el ómnibus y iba. Y buscaba la radio, por ejemplo, el Serrano Bella, que está conectado con Zorrilla San Martín, además un tipo que lo escucha casi todo el norte, por el prestigio que tiene como periodista. Un gran periodista. Para nombrarte uno, ¿no? Sí, ese trabajito, y ese trabajito de 5 años, yo creo que ese fruto ahora está. Lo que sí es una cosa que sale de Pepe es, él siempre dijo, y sigue sosteniendo hasta el día de hoy, que lo más importante en un dirigente es tener un equipo que lo suplante con ventaja, porque si no, a vos te pasa una contingencia, te saliera el Troya y queda el agujero. Y además hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse, no se puede ser viejo verde. Y si no procesás la gente, y entonces aparecen los dramas, se cortan los proyectos, porque los proyectos tienen continuidad en la medida que haya militantes que los lleven adelante. Las personas pasamos. Mujica Somos había dicho... finitas. Sí, había dicho un tiempo atrás y después se concretó, o todos entendimos que había sido eso, cuando él dijo, tengo una jugada o tengo la última carta. Y bueno, le dijo a Sarandí, porque ya ahí estábamos trabajando, porque nosotros teníamos que resolver lo siguiente. Cuando yo ahora veo el lío que tiene la coalición gobernante para asimilar el resultado electoral, porque estaban convencidos que ganaban a tal punto que se ve que no se plantearon la otra hipótesis. Entonces, nosotros cuando perdimos en el 19, salimos de inmediato a tratar de averiguar qué nos pasó, porque si no perdés un tiempo de novela, ¿no? Muy bien. Y una de las cosas que vimos son las dificultades que habíamos tenido con la fórmula. Pero esto no es
contra ninguno de los dos compañeros de la fórmula, porque no son cosas personalizadas, sino la forma en que se eligió, los tiempos, diríamos, era dificultoso. Entonces el Frente tomó dos decisiones en ese momento, que la próxima vez tenía que ser la noche de la elección, lo cual es bastante, tienes que tener resuelto todo antes, claro, y que debería ser paritaria. Cuando empieza el proceso en la interna, había 4 candidatos, 3 eran hombres y una era mujer. Entonces ya se sabía que, más allá del lugar que dependía de los votos, que Carolina iba a estar en la fórmula, porque no había otra forma de hacerla paritaria. Pero ella no se pronunciaba si quería estar en la fórmula o en la intendencia. Y a nosotros nos generaba un problema y fuimos a hablar con el presidente del Frente y decirle, mira, tenemos que tener un plan B, porque si lo tenemos que resolver en la noche, si no hacemos un papelón, ¿no? ¿Y por qué no nos fueron a hablar con Carolina? No, pero con Carolina no, ella tenía que tomar la decisión. Claro, pero para decirle, preguntarle, ¿qué decisión vas a tomar? No, que se le preguntó, ustedes le preguntaban. Claro, para nosotros nos puede contestar una cosa. Claro. Estaba claro que ella no tenía claro eso, y otros compañeros del Frente. Pero se lo llegaron a preguntar porque lo que ella responde al periodismo puede ser otra cosa. Fuimos a la presidencia del Frente, que es donde corresponde. Y le planteamos que había que trabajar en opciones alternativas, porque siempre tenés la libertad del compañero que te diga lo que va a hacer. Eso es parte de la libertad personal. Claro. Bueno, el Frente no concretaba, y nosotros decidimos empezar a trabajar por las nuestras. Y esa era la jugada. Ahora bien, una vez que Carolina concreta que sí, que va a agarrar, nosotros no podemos jamás, si vamos a hablar con alguien, si le hacemos una propuesta, si tiene que tomar resoluciones familiares, laborales, etcétera, nosotros no podemos decir después ándate para tu casa. Eso jamás lo hemos hecho. Eso está hablando de Blanca Cuando Rodríguez. nosotros le propusimos ser presidenta del Frente a Constanza Moreira y no salió en el Congreso, le ofrecimos su Senado y la llevamos. Porque nunca dejamos a nadie tirado. Esta es una norma de la 609. Entonces la llamamos y le dijimos, tenés una banca en el Senado. Está hablando de Blanca Rodríguez. Claro, el 2 porque nos pareció interesante eso y tal, esa era la jugada. Esa era una de las jugadas. Y ella dijo, después hablando de ese tema, ella dijo que en realidad nunca se había planteado la posibilidad, ella, ¿no? Sí, ella no se lo había planteado, pero nosotros jugábamos, nosotros no podíamos rifársela, hablar por todo el Frente, aunque en definitiva tenemos un peso en este momento bastante importante por el respaldo de votos que tenemos, pero nosotros siempre sostuvimos que cuanto más respaldo tenés, más responsabilidad tenés, y no es para aplastar al resto, al contrario, tenés que ser más generoso todavía, porque si no, estropeás a la fuerza política, los otros se van disparando. Al contrario, es mucho más difícil tener que ser más ponderado, tener que pensar más. Para nosotros, aunque parezca paradójico esto que voy a decir, no es sencillo una bancada del tamaño que la tenemos ahora. ¿Por qué? Y porque son demasiados diputados y no pueden bailarle un malambo al resto de los del Frente. Tienen que estar muy atentos a todo lo que la bancada en su conjunto diga para los equilibrios internos, porque tenemos que preservar las fuerzas políticas, porque Uruguay tiene una ventaja en el mundo, es una democracia de partidos. Ahora, y si no preservamos eso, vamos a caer en la democracia de los outsiders, que es lo que está pasando en el mundo, es peligrosísimo. ¿Cuál es el tono del vínculo que tienen ustedes, me refiero a ti y a Pepe Mujica, con Carolina Cose? Es buenísimo. Nosotros mirá, Carolina Cose aparece en la política a través de... Eso lo tenemos claro, sí. CADESIC. Tú lo has recordado incluso. Después fue a la intendencia cuando estaba Ricardo Ehrlich, que era un compañero nuestro. Después, durante el gobierno de Pepe, sí, el primer gobierno del Frente, ella no participó. En el segundo gobierno del Frente fue para Antel.
Y en el tercer gobierno del Frente, Tabaré la puso en el Ministerio de Industria. Cuando se hizo en el 2019 la interna, nosotros no teníamos candidato propio, no habíamos presentado a nadie. Teníamos dificultades para elegir entre los 4. No nos definíamos, hicimos un documento, tuvimos 4 reuniones profundas con cada uno por separado y con la compañera que hicimos más sintonía en relación a ese documento, que era la idea gruesa que nosotros teníamos del próximo gobierno, bajado a tierra los programas, porque se trataba de eso, era ella y por eso nosotros la respaldamos. ¿Qué acuerdo hicimos? Que ese respaldo era hasta el día de la interna. Ese fue el acuerdo que firmamos con ella. Hicimos toda la campaña, salió mejor Martínez, pero ella quedó segunda. No votó mal, para nada. Había que presentarla en el área, en el otro terreno político, que no es el de los cargos, ¿no? Claro. Ahora en este... Y, espera, déjame decir una cosa. Entonces, esa misma semana, ella me llamó para ver cómo íbamos a armar los acuerdos. Nosotros le recomendamos que generara la amplia, que la gente tenía que tener su propio sector porque era bueno tener un equipo de respaldo. La ayudamos a formarla, todo eso dimos. Pero nosotros en esa semana le dijimos, mira, nosotros vamos a hacerlo de siempre. Primero nos reunimos con todos los sectores, después vemos con quién acordamos los sublemas, pero somos libres, vos haces lo que quieras, tenés tu grupo y ahora tenés tu presencia, tu grupo, no te vamos a dar ninguna indicación. Y lo entendimos mutuamente y ya cerró esa semana con el Partido Comunista y nosotros hicimos otro cierre en ese momento. Pero después, cuando Martínez gana la elección, la única persona que salió a proponerle y defendió la vice para Carolina Coso fui yo. Era lo natural, ¿no? Era lo Sí, lo pero esperable. quedé en soledad, porque hay algunos que por abajo dicen cosas, no. Quedé en soledad y al final la única explicación que di, ¿por qué me preguntaba? Bueno, discrepancias ingenieriles, dije yo, como hay discrepancias médicas, arquitectónicas, los profesionales a veces tienen dificultad. Para una salida elegante, pero hubiera sido muy buena esa fórmula. Yo creo que la vida me dio la razón, a mí. No le voy a cobrar al Frente, esas son cosas que con el diario Lunes, pero hay que recordar toda la película. Ahora, ella después se presentó a la Intendencia en un momento en que nosotros, vino la gente de Asamblea Uruguay a presentarnos a Villar, nos pareció un candidato excelente y bueno, fue casi pareja Sí. Bueno, de hecho, cuando ella gana, ustedes y Mujica, recuerdo perfecto, se fueron a saludar a Orsi, a Canelones, que también había ganado. Sí, no, estábamos en el comando de Villar y claro, Orsi había ganado y era el compañero nuestro, no tenía nada que ver, ¿no? Esas lecturas retorcidas, no, pará, vos tenés corazón también. Y después nosotros teníamos la bancada más grande en la Junta, por eso tuvimos la primera presidencia. Es decir, ahí hubo unos poquitos votos que definieron, es decir, que todo eso fue normal. Ahora... Pero en esta interna le jugaron duro en el sentido que cuando parecía que estaba competitiva... había mucha gente que quería que fuera Carolina y muchos que queríamos que fuera Orsi. Por eso, y ustedes fueron claritos, Pepe, Bueno, y creo que usted también, si tú me preguntás... en 2 argumentos que fueron importantes. Uno, en el interior no la votan, decían, no la conocen y no la quieren, creo que dijo Pepe. No la quieren, no dijimos. No la bancan. bancan. No la conocen y eso es verdad, era verdad. Y el otro argumento es, no es una persona para negociar acuerdos en el Parlamento. Eso creo que lo dijo usted mismo. El Parlamento, yo negocié 15 años en el Parlamento y modestamente tengo alguna experiencia. Pero además yo tuve que negociar en momentos muy difíciles en el Parlamento, porque una tarde se votó la renuncia de Sendik y a las 8 de la mañana del otro día hablan de transiciones y yo me muero de la risa. Había que
que la imagen del país tenía que sobrevivir del Poder Legislativo, después del Frente y después sectorial. Entonces yo dije, acá no se cambia nada. Más bien yo me tengo que adaptar. No empiezo, cambio todos los secretarios. Yo podía haber hecho el glamour, no, republicano, sobrio, sin nada fuera de lugar, lo más discreto posible y bajé las aguas. Y creo que lo hice bien. Disculpame que te lo diga así, pero son de las pocas cosas que creo que hice bien porque no se habló más. Y había que conducir bien, sacar leyes y demostrar que el poder legislativo, que es el poder de mayor representatividad del país, no se había visto afectado. Entonces, eso son negociaciones y negociaciones. No es sencillo. Porque yo te doy para que me des en una negociación. ¿Por qué este gobierno que es saliente no negoció? Porque en ningún momento se sentó a negociar ni... Después que salió de la Troya, Penades, que algo intentó en el principio de la legislatura, que era el único que tenía experiencia negociadora, no apareció más nadie. Y terminó sin coordinación. Eso es gravísimo en el funcionamiento del Poder Legislativo. Le quería preguntar... Y no por Beatriz. Yo siempre he roto una lanza por Beatriz Gomón porque ella tiene talante negociador. Pero los patitos no se le alinearon, de la coalición de gobierno. Entonces, tuvo ese problema. Porque para negociar tenés que ceder, tenés que tener plan A, B, C, D... Pero esa fue la crítica que le hizo a Cose. Esa fue la crítica que le hizo a Cose. Yo le dije, la veía con ciertas rigideces pero pienso que en esta campaña electoral ella ha tenido un enorme cambio, porque ha tenido que verse con la realidad esa de ir a Pirarajá, Javier de Viana, Ancina, a lugares, Pueblo del Barro, conocer esa realidad donde el vecino es otro. Le faltaba a Cose estar más cerca de la gente. Yo creo que le faltaba ese trillo militante que algunos lo tenemos de hace años, porque nosotros desde el año 85 hacemos mateadas y las reivindicamos. No importa que sean 5, 10, 15 o no sé cuántos, como en el acto de cierre del MPP que estaba llena la plaza. No importa la cantidad, lo que importa es la comunicación directa con la gente. Lucía, yo te preguntaba anteriormente cómo era tu vínculo o el de Pepe Por eso es bueno. Con Carolina. No, porque me llama la atención de que me decías que fueron a hablar con el Frente Amplio a ver si la fórmula estaba resuelta, eso se dilató, entonces resolvieron cortarse solos, entre comillas, e ir a ofrecerle... Claro, porque esa noche decíamos, presentábamos una... ¿Y por qué no los dos, que son figuras súper respetadas dentro del Frente Amplio, nos dijeron, Carolina, sentémonos a conversar, vas a una charla franca, ¿qué va a pasar con tu país? Pero ella tiene su grupo político. Eso ella lo estaba conversando en la amplia. Dependía de su sector. ¿Cómo te vas a No, digo de conversarlo con ella en lugar de cortarse antes, conversarlo con ella. No nos cortamos antes. Nosotros a la cabeza del Frente, que es el presidente, le presentamos el problema. Si no hay un plan B, vamos a tener un problema. El Frente fue un poco paquidérmico en esto. Pero no llegamos a ese límite porque ya se definió antes. Pero ella tenía la conversación con su sector. Es como si yo le dijera ahora, yo que sé, a cualquier sector del Frente, a la 90, a la 711, a cualquiera, a agarrar y presentarle a Orsi tal para ministro. No le voy a decir, cada sector tiene su lógica. Porque es increíble, vamos a cumplir 55 años en el Frente y no se entiende lo que es unidad en la diversidad. Bien diverso. Cuanto más diverso, más crecemos. Pero bien unidos. Ahora, gestionar la diversidad no es moco de pavo. En esas apuestas políticas... Y después, yo hay gente con la que me miro y juego de taquito. Y otros no. Y porque todos tenemos afinidad, a vos te debe pasar también. Sí, obvio. En la vida. Le quería preguntar por otra cosa. En ese, usted decía, bueno, lo importante es siempre dejar a alguien que venga y tome la bandera de uno. Sí, eso y el MPP generó claramente dos figuras de recambio muy importantes. Una Yamandu Orsi, la otra Alejandro Sánchez, el Pacha. Sí. Pero había que optar por uno.
los dos no podían ser el candidato a presidente. Y en esa visión de que el candidato fuera Orsi y que el Pacha jugara otro rol, quizás hasta más importante en el debate político, bueno, ahora va a estar con el secretario de la Presidencia, ahí también estuvo la mano de Pepe y Lucía de ver quién era para cada cosa. Mira, Yamandú, en el 2019, a mí me cayó en mi casa una delegación grande de chacareros de Canelones y de Montevideo. Y antes de que fuera la interna, me dijeron, ¿por qué no plantean a Orsi? Es el que entiende más una cantidad de cosas. Nosotros no lo teníamos en el radar en ese momento. Y a mí me entró en el radar. Entonces lo llamé. Y le dije, mira, acabo de recibir este planteo de tipos que son trabajadores de la vida, porque esos están en la realidad. Si la lechuguita no la vendiste, marchaste flor, sí, marchaste. Entonces, él nos dio una respuesta que mostró un grado enorme de madurez. Yo tengo que, primero, prometí cumplir el ciclo completo, tengo que cumplir un ciclo porque no hay escuela de formación de gestión, y él tuvo 20 años de formación en gestión. Hay muy pocos políticos con ese pedigre en Uruguay. En esta contienda casi no había. Son 20 años, 10 que acompañó a Marcos cuando recibieron la intendencia, que tenía tal nivel de deudas que no podía tener cuenta bancaria porque se le embargaban y andaban con bolsas de plata para poder pagar las cosas. Y sanearon la intendencia, reflotaron, hicieron una cantidad de cosas. Y después 10 años más de conducción propia, vamos a decir, pero siempre en ese tándem con Marcos que yo creo que son como padre e hijo, porque yo sé lo mío de todo, estos son como padre e hijo. ¿No? Es una cosa, una simbiosis linda que se da ahí. Entonces, era cantado que tenía que ser él. Nosotros no dudamos de eso. Pacha es mucho más joven, también tiene más vida política por delante y tendrá sus oportunidades, no sé cómo derivará la vida. Y además, Canelones en el Uruguay es un departamento bisagra, no solo porque resume en todo el país, sino porque el lenguaje Canelones sirve para el Uruguay profundo y sirve para Montevideo. Entonces, esa perversidad de la centralidad montevideana, una cantidad de cosas, del discurso que no se te entiende en algunos pagos, estaba salvado. Y que en cierto momento, esa también fue la ventaja de poner a Blanca en la lista, porque si vos desembocabas en Masoyer con Blanca Rodríguez, la gente sabía quién era, no precisás presentar esta va a ser una nueva senadora, porque salía de la pantalla a la actividad. Entonces, obviamente que la imagen en el siglo XXI es una cosa mágica. ¿Y qué otros nombres? Tuvimos suerte en eso, porque uno olfatea cosas. Ojo que muchas cosas las haces a olfato. Te podés cerrar. Ahora, el que no arriesga, no gana. Nosotros siempre le dimos lugar a mucha gente. Y muchas veces tuvimos suerte, algunas no. Pero... ¿Y qué otros nombres se están pensando en la chacra? Porque el de Blanca cristalizó, ahora apareció el nombre de Alfredo Frati como una idea de Mojica para ganadería. Hicimos una propuesta a Yamandú, pero no te la vamos a decir porque... qué lástima. No, porque él está recibiendo todo, las carpetas, vamos a decir. ¿Una propuesta para cada ministerio ya le hicieron? No. Sí, dicen que sí. Ya la tenían pensada. Le hicimos 3 cosas, le propusimos 3 cosas. 2 le propuso Pepe y yo le propuse 2 también, distintas. Cuente algo. No voy a contar nada porque él después va a tener, y él va algunas cosas las va a resolver él directamente, porque es decir, ahora vuelve el Consejo de Ministros, no va a ser un gobierno unipersonal como estos 5 años. Vuelve la modalidad del Consejo de Ministros, entonces el equipo tiene que funcionar muy bien. Y eso tiene que tener mucha sintonía con el presidente.
Bueno, entonces, él los quiere anunciar entre el 15 y el 20 de diciembre todos juntos, me parece bien. Eso es lo que hay que hacer. Como estoy apurado, voy despacio, dicen los carteles en la ruta. Hay que amenizar eso. Yo quisiera que este gobierno del Frente fuera el mejor, que recogiéramos lo mejor de los 3 que tuvimos, pero le agregáramos un montón de cosas, porque la vida sigue, el momento político es otro, y el desafío es nuevo. Es nuevo porque nosotros tenemos un plus que es tener que negociar siempre en la Cámara de Diputados. Claro. Y eso es muy importante, eso le va a requerir a la bancada de los 48 que tiene el Frente, de lo cual nosotros tenemos 36, una cintura, y esa obligación la tienen los pingos que están ahí, no está en el Rincón del Cerro. Nosotros lo que podemos es dar consejo, y si te escuchan bien, y si no, tendrán que hacer su camino. Pero el MPP tiene que marcar en el Consejo de Ministros el peso que obtuvo en la votación. No, si lo marcamos, nos quedamos prácticamente con el Consejo medio disparatado. No, tendrá que tener su presencia equilibrada con la fuerza política en el Consejo de Ministros, y después en todas las demás responsabilidades, como hizo el Frente durante su gobierno, da participación a la oposición, en UTE, en Antel, en OCE, en los organismos de Contralor. Ojalá se puedan integrar este año, ojalá tengamos fiscal de corte. ¿Van a mandar un nombre? ¿Orsi va a mandar un nombre? ¿Para qué? Para el fiscal de corte. Bueno, tiene que ser el presidente. Esas cosas vienen después porque, como son todas cosas que precisan veña, hasta que no esté instalado el Parlamento tenemos tiempo. ¿Pero tienen alguno en mente? No, nosotros hemos hecho cantidad de propuestas durante este periodo que pasó. Siempre rebotamos, porque ni respuesta teníamos. Y del Poder Ejecutivo no venían nombres. No había interés, la impresión que te quedaba. Por eso le pregunto, si ahora Pero eso nosotros va a cambiar. tenemos interés, porque nosotros la primera vez que subimos al gobierno no había fiscal de corte porque Peri Valdés había renunciado. Y sabemos lo penoso que era. Bueno, en el primer periodo de Vázquez no se pudo, no pudimos alinear los patitos y tuvo que tener una encargatura mitaguianza. Y no fue bueno porque el encargado, por mejor persona que sea, ¿no? En este caso Mónica Ferrero, por mejor fiscal que sea, es encargado, tiene la limitación esa. En el segundo gobierno del Frente alineamos los patitos de Tirio y Torriano y nombramos a Ubiría. Bueno, respiramos. Ahora resulta que a Ubiría le salió otra responsabilidad, que era un ascenso jerárquico. ¿Y qué haces vos? ¿Le talás la carrera a uno? Porque haber logrado uno era una lista. Sí. Entonces estuvimos hablando, juntamos de vuelta y nombramos nuevamente a Liniano Patito, nombramos a Díaz. Pero no fue fácil, mirá que pasamos la década ahí. Imagino. Pero hay que tener talante negociador. Y Orsi dijo una cosa que es muy importante en el desayuno de búsqueda. Hay que crear el clima de negociación. Ahora, si yo me levanto, yo no uso Twitter ni WhatsApp ni nada de eso. Es un mundo que no existe. Pero veo que los que se levantan y lo primero que ponen es un exabruto, el clima negociador se complica. Se complica. Y la responsabilidad de negociación, la mano, la tiene siempre el gobierno. Lucía, recién hablaba sobre cómo procesó el Frente Amplio la derrota del año 2019, siendo autocrítica con lo que fue el proceso para elegir la fórmula presidencial. Y desde esa experiencia me interesa conocer tu opinión sobre cómo está procesando ahora la coalición, justamente la derrota, y en especial si te parece que hubo un error en la fórmula que definió el Partido Nacional para competir. Con delicadeza, porque es bravo opinar sobre otro gallinero. No, bueno, pero parándote... Sobre el mío, yo estuve escuchando todas las declaraciones, leyendo, y lo primero que me pareció es que no estaba planteada la posibilidad de la derrota.
Es decir, había como una certeza profunda de que se seguía. Y entonces, claro, hubo una enorme sorpresa, fue una cosa más fuerte, que cuando vos decís, pero y capaz que, o te presentás por método los dos escenarios, ¿puedo o no puedo? ¿Puedo llegar a esto o no? Aunque quiero llegar a esto, ¿no? Eso fue la primera constatación. La segunda, creo que de las 1000 declaraciones que hubo, el ministro Falero dijo una cosa muy sencilla, pero muy gráfica. Pusimos mucho en carretera y poco en los bolsillos de la gente. Más gráfico, echarle agua. La tercera, yo me hice esta pregunta porque oí comentarios de gente de la coalición. En la primera experiencia coalicionista, el candidato a presidente era fuerte, venía de haber perdido una vuelta, de la segunda que repetía. Bueno, esas carreras que conocemos en Uruguay. Y el gobierno y la coalición quedó como blanco. Los otros se lo fumaron. El único que pateó un poco fue Cabildo. En la segunda, ¿no hubiera sido más estratégico para ellos que eligieran una vice o un vice que fuera de los otros partidos de la coalición? Por ejemplo, alguien del Partido Colorado, del Cabildo, del Partido Independiente. Bueno, el nombre de Salinas estuvo sobre la mesa, ¿no? Porque eso les daba unidad. Si quieren perpetuar una coalición que por ahora es electoral, porque ellos fueron en competencia octubre, se tiraron con los tarros, y después, ¿qué decían? ¿Qué me decían a mí algunos colados? No puede ser que en los autos tengan la bandera con la cara de Sarabia, en el auto de Delgado. Dice, a mí se me hace cuesta arriba votar eso. No, son sentimientos. Y de hecho en el interior hubo una fuga de votos importante. Claro, entonces ahí hubo, es decir, para mí no tiene una miopía. Para mí tiene que ver con una estrategia de historia nacional, más que con las caras propias. Capaz que si la fórmula hubiera incorporado a otro, porque el doctor Ojeda se desesperaba por decir que era coalicionista, que coalición, pero su discurso por momentos no era creíble, porque era como un discurso declamativo. Ahora, si Delgado hubiera, porque parecería que fue él el que tomó la decisión final, hubiera mirado el panorama, hubiera sido un gesto realmente de unidad coalicionista, tomar de otro partido, no hubiera tenido el abucheo ese que tuvo el día que presentó, capaz que para los blancos que no iban a aceptar a alguien recién llegado al partido hubiera sido más digerible. No sé, me hice esa pregunta, es una pregunta de estrategia política, yo no soy politóloga, lo miro de afuera por experiencia, pero a veces es lo mismo que en los ministerios. No puedes pintar un ministerio con todo el color de un mismo sector, porque quedan como cueva partidaria, vamos a decir, es bueno mezclar. La diversidad es buena. Recién habló de que el único que pateó un poco el tablero en ese esquema fue Cabildo. Ahora Manini estuvo hace poco en la chacra hablando con Mujica. Se especula mucho siempre con esa cercanía Cabildo-MPP. Por algunos lados hay coincidencias, por otro lado parece haber diferencias grandes. ¿Cómo ve usted a Cabildo? ¿Qué me dice de esa cercanía con el MPP? ¿Y de qué hablaron Mujica y Manini estos días? Él ha estado 1000 veces en mi casa, aún siendo comandante en jefe, así que eso... O sea, la cercanía Y viene... mi casa, que en realidad es el oráculo de Delfos, pasa todo el mundo, por ahí Tirio y Torriano, así que... En estos días han pasado mucho, algunos de la prensa lo saben, otros no. Cabildo se formó con gente que vino de todos lados. Del Frente, del Partido Nacional, del Partido Colorado, él recogió, porque aunque no están los resultados del censo, ya sabemos que somos menos, ¿no? En este país, que esta distinción.
menos y más viejo. Entonces, obviamente que fidelizar, porque vos en ese momento fue una propuesta nueva, nunca había pasado, con una consigna potente de se acabó el recreo, parecía en ese momento una consigna potente para algún sector de la población. Hay una organización natural del sector militar en los clubes de retirados que está desparramada en todo el país, en la cual Manini se apoyó. Es decir, todo eso había generado una expectativa que se tradujo en los votos del 19, ¿no? En esos 3 senadores y los 11 diputados. Después, evidentemente, la consolidación y la fidelización de ese electorado no se produjo en los 5 años. Además hubo ciertos ruidos internos. Ellos creo que tuvieron un gesto de flexibilidad cuando abren a la posibilidad de sectores adentro. ¿Qué tanto incidió el episodio del Ministerio de Vivienda y la señora Moreira? No tengo, me faltan elementos para medirlo, pero ahí hubo un incidente en el que Juan de afuera, yo opino como Juan de afuera, lo que uno vio era que la vara con el Ministerio de Vivienda era distinta que con otros. De parte del presidente. La castigaron más a Moreira. Y yo creo que sí, en proporción sí. Pero no porque cuando se presenta el entonces canciller Bustillo, el ministro Heber, y le mienten al Senado, yo estaba mirando por la pantalla la sesión, me quedé horrorizada. Yo tengo 80 años, la primera vez que veía eso, ese descaro. Eso hubiera sido... Eso fue tremendo. Moreira estuvo lejísimo de una cosa de esa. O sea, fue menos grave para usted. Mucho menos grave. Mucho menos grave, porque si no le tengo que poner la lupa a todas las sentencias. Pero ellos renuncian. Sí, no. Porque después cuando el agua estaba en el río, pero renuncia sacando pecho, no pasó nada, pasó y mucho. ¿Cree que el presidente... No está terminado ese lío. El presidente, puntualmente el presidente defendió más a los suyos. Sí, da la impresión esa. Esa es la impresión que queda. Además, Cancillería en el reparto había sido de los Colorados. Acordémonos que empezó con Talvi. Sí. Terminó Blanca. Yo vi cosas... Juan de afuera, ¿no? Juan de afuera. Juan de afuera vio un gobierno del Partido Nacional. Claro, no, además cada 2 por 3 se les iba la boca en eso. Se iba la boca en el gobierno del Partido Nacional, decían. Recién empezaron de vuelta con la cantinela de la coalición, cuando estábamos cerca del balotaje. Ahora vamos a hablar del tema de las visitas y nos va a contar un poco cómo van a ser las visitas de los presidentes a la chacra, porque por lo que hablábamos fuera de cámara no es tan así como se está planteando. Pero hay algo que me interesa saber, pensando en el próximo gobierno y el vínculo con Argentina, porque Orsi ha dicho, hay que llevarse bien con Argentina. Exactamente, ahora, no hay otra. No hay otra. Ahora, también es verdad, y hace un rato usted hablaba de los outsiders de la política, y Milei ha sido una persona que ha defenestrado a la izquierda, ¿no? Que ha dicho cosas muy fuertes sobre la izquierda en general. Puede defenestrar a la izquierda, que es una palabra que es un divague, no sé qué tiene adentro. A mí lo que me ha preocado es... Perdón, ¿cuál palabra es un divague? Yo digo izquierda y puede haber de todo ahí adentro. Sí. Hay que aterrizar más los conceptos. Yo creo que lo más grave de Milei es haber insultado al poder legislativo argentino. Sí, sí. Porque yo creo en la república, los 3 poderes, la separación de poderes, creo que la democracia la medimos también, cuán democrático es un país lo medimos por ahí, y cuando a un parlamento se le dice rata, corrupta, se los insultan, ahora no le manda el presupuesto. Yo me pregunto,
¿El equilibrio de poderes en Argentina está funcionando? A mí eso es lo que me preocupa. Lo que opine de la derecha, de la izquierda, del centro o del medio campo es problema de Milei. Pero sí me preocupa que a un organismo importante, a un país importante, porque Argentina, además Argentina es un país federal y los gobernadores están siendo ninguneados también. Entonces yo me pregunto, ¿a dónde va la democracia en Argentina? ¿Cuál es su mayor temor? Y mi mayor temor es que ese organismo, que es el más representativo, porque los que están sentados en un parlamento tienen todos para poder estar sentados en ese sillón votos detrás, empiecen a no existir. ¿Pero cree que está en peligro la democracia en Argentina concretamente? Y bueno, hoy? el Parlamento está trancado, ni siquiera lo citan. Ahora tienen que mandarle presupuesto y determinar las sesiones extraordinarias y no han citado. Y eso es grave. De las provincias hay 5 o 6 que han recibido partidas, las otras no. Entonces, yo me hago las preguntas. Para mí es la estructura democrática lo que me rechina que se atropelle. No que seas de izquierda, de derecha, de centro o del costado. Eso es tu libertad. Ahora, yo no me puedo pelear con Argentina porque mucho del valor agregado de la producción nacional, que lo que exportamos nosotros a Argentina, tiene valor agregado, ha tenido problemas por la diferencia cambiaria, pero ahora eso se está arreglando. Después tenemos la cuenta de servicios, que está bien, venía arreglándose, pero con lo barato de Brasil ahora vamos a tener otro problemita, pero para nosotros es crucial, tenemos las historias nacionales bastante entrelazadas. Hay una cosa que se llama cultura del Río de la Plata, de la cual me siento parte, que tiene cantidad de elementos en común. Por eso a mí me importa Argentina y me importa Brasil. Los países no se mudan. Y necesariamente, sea cual sea el presidente uruguayo, tiene que llevarse bien, sea cual sea el presidente argentino o brasileño. Yo creo que eso está en el ABC. No se puede ir a otro escenario. Porque yo no puedo perjudicar a los que hacen pastillas de freno que se la venden a las automotrices argentinas. No puedo, porque ¿cuántos puestos de trabajo? De áreas industriales, que cada vez tenemos menos en Uruguay, pero son las que tienen mejores salarios. De cambio de tema, la posibilidad de darle prisión domiciliaria a los militares que están presos por delitos de la dictadura estuvo sobre la mesa en la reunión de Manini y Pepe. Yo no estuve en la reunión, eso se lo tendría que preguntar a Pepe, pero esa es una postura que Pepe tiene hace 1000 años en relación al gobierno. Lo sé. Así que, ahora, cualquiera de esas cosas depende de los jueces y los fiscales, y al Poder Judicial no se le dan orden. Pero sí se puede hacer un proyecto de ley que como el que estuvo planteado por parte de Cabildo. Sí, pero el proyecto de ley hay que conseguirle los votos. Yo tuve un solo altercado con Graciela Bianchi, un día que le dije, querida, si no tenés 16 y 50, que son las mayorías de las dos cámaras, los numeritos mandan. Y me dijo, ay, qué poco democrática, los numeritos mandan. Me dijo, y después se clavó de pico porque no le salieron algunas cosas, porque los numeritos mandaban. No te gusta, pero los numeritos son legisladores sentados allí, electos directamente por el pueblo. Por eso es la importancia del Poder Legislativo. Y en ese tema no están los votos, dice usted en el frente. Yo creo que no. Me parece que no están. Porque si no estuvieron en el periodo que gobernó la coalición... No, pero Pepe también tiene esa idea, no logra convencer al resto del Frente Amplio. Pepe tiene esa idea personal, no va a ir a la mesa política a discutirla, lo ha dicho hace tiempo. Él no está en la vida activa. Él es un referente político que opina, se puede estar de acuerdo o no con lo que dice, y tiene su peso político y su respeto,
opera políticamente, todo eso es verdad, pero además jamás da una orden. Todos dicen, la orden que salió del Rincón del Sol. Mentira. Si muchas veces nosotros decimos cosas y no nos dan ni bola. Tenemos que cerrar, pero me queda solo una pregunta, que es más bien una curiosidad. Vio que Pedro Bordaberry se juntó con Yamandu Orsi, eso generó algún revuelo. Él posteriormente publica su columna en el diario El País y a raíz de esa publicación, el hijo de Jorge Valle le dice que se parece al dictador, a su padre. ¿Qué te pareció todo eso? Creo que va un poco lejos el mono Valle. Yo creo que Bordaberry tiene un talante negociador, lo sé, porque yo negocié con él en los 15 años de gobierno. Se puede negociar con Bordaberry. Nosotros negociábamos por el Partido Colorado con Bordaberry y con Amorín Valle. Amorín Valle no está en el Parlamento, pero él está. Cuando un legislador o un sector político tiene talante negociador, es bueno que sea. Ahora, la interna del Partido Colorado yo no me voy a meter. Ellos tienen que elegir ahora secretario general. Por los números daría la impresión que va a ser Ojeda. Es problema de los colorados. Yo creo que tienen convencionales. Yo además creo que Bordaberry no puede ser convencional. No es convencional. Bueno, yo no me voy a meter en eso. Yo creo que justamente el problema de discutir por tuit o por cosas de esas es ese. Que se caen excesos. Se le va la moto. Uno a veces se levantó de mañana y levantó temperatura y... ¿Entendés? Todos, y yo creo que en un país tan pequeño que nos conocemos todos además, y que nos mira al mundo, ¿por qué vino tanta prensa a la elección? Porque es raro el Uruguay. Yo estuve reunida, como el Frente me pidió, porque como ex vicepresidenta, a recibir las delegaciones de las Cortes Electorales de Latinoamérica. Había 30 personas más o menos. Nadie podía creer lo que pasaba en Uruguay. Nadie podía creer que la Corte Electoral este año cumplía 100 años y que incluso le había dicho a los militares cuando perdieron el plebiscito, señores, lo perdieron en plena dictadura, que eso es sui generis en el mundo. Claro, entonces, como Uruguay es raro, se vienen acá a mirar. Entonces, yo creo que todos tenemos la obligación de preservar eso. Eso hace que los 3 presidentes anden juntos, los expresidentes, ahora van a ser 4. Es decir, porque son amigos íntimos, no, todos tienen conciencia cívica. Y eso es lo más lindo. Luciano Polanyi, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable, gracias por venir. Un placer charlar. Vamos a una tanda.